Bienvenidos a este encuentro sobre la encíclica Fratelli Tutti, reflexiones para conocer, profundizar y vivir esta encíclica del Papa Francisco. Quiero agradecer a Carlos María Gali, teólogo argentino, reconocido por sus escritos, y es miembro de la Comisión Teológica Internacional. También actualmente es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Argentina. Agradecer también a Rafael Luciani, teólogo venezolano, doctor en teología dogmática. Él está en el Boston College y también es profesor de la Universidad Andrés Bello de Venezuela. Y está también con nosotros Ana María Videgain, uruguaya, nacionalizada colombiana, actualmente reside en Miami, profesora de ciencias religiosas en la Universidad Internacional de Florida. Agradecer a cada uno de ellos por su disponibilidad para que el Cevitepal tenga esta noche este encuentro. No solamente saludamos a los que están aquí en la plataforma Zoom, sino también a los que nos están siguiendo por el Facebook Live del CELAN. Entonces le doy la palabra al padre Carlos María Gali, que iniciará esta ponencia. Todos sabemos que en la tradición bíblica y cristiana el nombre expresa la misión. Nomen es omen. Cuando el primer papa jesuita en la historia y el primer papa del sur del mundo y de América elige el nombre de Francisco, está otorgando a su ministerio como obispo de Roma el significado de una misión. Originariamente sabemos que cuando fue electo, quien estaba a su lado, su querido amigo el cardenal Claudio Jumes, le recordó la frase que le dijeron a San Pablo en Gálatas 2:10, no te olvides de los pobres. Cuando el Papa Francisco peregrinó a Asís en 2013, dijo que la figura del poverelo de Francisco de Asís, por un lado mostraba la plena comunión con Cristo. Lo llamaron como otro Cristo. Por otro lado, una misión al servicio de la renovación de la Iglesia en el siglo XIII. Sabemos el significado amplio del mensaje repara mi casa. Y por otro lado, tres aspectos que muestran el compromiso del santo de Asís con los seres humanos. Su amor a los pobres a partir de su desposorio espiritual con la señora pobreza, compromiso con la paz, el carisma pacificador, cifrado en el lema paz y bien, y su fraternidad universal con todas las criaturas y con todos los seres humanos, expresado en el hermoso canto de las criaturas. El nombre Francisco expresa todas estas cosas: unión a Cristo, reforma de la Iglesia, compromiso con los pobres, con la paz, con el cuidado de la creación. Y podemos ver que esto ha sido buena parte el programa de Francisco en la exhortación programática Evangelii Gaudium sobre la alegría del Evangelio. Él dedica el capítulo 4, lo dice, a dos cuestiones centrales que tienen que ver con el futuro de la humanidad, que son el compromiso con los pobres, a quienes sitúa en el corazón de Dios y de la Iglesia, y el diálogo por la paz a nivel nacional e internacional. Entonces, ya se refiere a San Francisco de Asís, Evangelii Gaudium 2:16, cuando habla de cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos. Diríamos Francisco de Asís, ícono del cuidado del débil y de lo débil, la unidad entre la familia humana
y el mundo creado. Y la encíclica Laudato Si completa este programa de 3 grandes prioridades: pobres, o sea, justicia, inclusión; paz, diálogo, cultura del encuentro; finalmente, cuidado de la creación. La encíclica Laudato Si hace 5 años recoge el carisma de Francisco, su armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza, con sí mismo, y por lo tanto la trama íntima que hay entre el amor a la familia humana en sus hijos más desvalidos y el amor a la creación que debemos cuidar y que afectamos tanto. La unidad que tiene la encíclica Laudato Si entre el grito de la tierra y el grito de los pobres, y que nace en el fondo de comprender bien qué es casa o casa común. Sabemos que en las lenguas bíblicas, en hebreo y en griego, también en latín, la misma palabra, me refiero al griego, oikos, casa, designa tanto a la familia que vive en ella como a la vivienda que protege a la comunidad familiar. De ahí vendrán economía, ecología y tantas otras palabras. Por lo tanto, el cuidado de la casa común es de toda la humanidad y del hogar que Dios nos dio para bien de todos. Y ahora, con tanto camino hecho para el servicio a Cristo, a la Iglesia, al Evangelio y al mundo en el que nos toca vivir, especialmente a los más pobres, en la misma CIS, el pasado 3 de octubre, el Papa Francisco, la primera vez que sale de Roma en este tiempo de pandemia y de cuidados a causa de la pandemia, firma sobre la tumba de San Francisco en Asís su tercera encíclica, Hermanos Todos, tomando una frase con la cual Francisco se dirigía a sus hermanos y hermanas, tomado de un texto espiritual que Francisco primero dijo a los frailes, pero al final de su vida se recapituló en una serie de escritos que eran una especie de casa de sabiduría espiritual ofrecido a todos, los cristianos, varones y mujeres, y por eso el Papa Francisco dice en el número 1 de la encíclica Fratelli Tutti, escribía San Francisco de Asís, para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De estos consejos quiero destacar uno, donde invita a un amor que va más lejos, más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Sabemos que el tema, como dice en la introducción, no es solo el amor fraterno, sino la dimensión universal del amor fraterno, capaz de trascender a todos. Sigo número 1, allí declara: feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él, como cuando está cerca. El santo del amor fraterno, de la alegría, de la alabanza, que ha inspirado al obispo de Roma actual, la Laudato Si, ahora lo mueve a hacer esta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social, o sobre el amor a nivel universal, amor fraterno y de amistad. Si Francisco sentía a todas las criaturas como fraternalmente, hermano sol, hermana luna, hermana agua, hermana madre tierra, más sentía como hermanos y hermanas a los seres humanos de la misma carne, especialmente a los desvalidos, a los descartados, a los últimos. De la introducción quiero destacar 2 cosas más. Primero, el Papa en Laudato Si menciona al patriarca Bartolomé I, patriarca ortodoxo de Constantinopla, porque él
y esa iglesia han tenido un compromiso permanente en el cuidado de la creación. Y ahora, en el número 5 de Fratelli Tutti y en muchos otros números, cita un episodio que sucedió el año pasado, en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, cuando Francisco visitó al gran imán Ahmad al-Tayeb, un imán del Islam sunita, y juntos tomaron iniciativas por la paz e hicieron una declaración, que lo tienen en el número 5, nota 5 de la encíclica, documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Este documento está citado varias veces, porque comienza diciendo que debemos mirar y amar a cada ser humano como un hermano o una hermana. Fíjense la respuesta que el magisterio social de Francisco, toda su enseñanza, pero especialmente Laudato Si y Fratelli Tutti, está respondiendo a los signos de los tiempos de este momento. La inequidad internacional que genera nuevos pobres por una cultura del descarte, la necesidad del diálogo y del compromiso por la paz frente a los fundamentalismos y las violencias, y el cuidado de la casa común, lo hemos visto el año pasado en el Sínodo por la región amazónica, en la exhortación Querida Amazonia de este año, y en todo el mensaje del Papa Francisco durante la pandemia. Estamos todos en una misma barca, formamos una misma familia humana, debemos cooperar para salvarnos todos juntos. Quiero indicar que no es casual la mención de este encuentro con un imán pacificador, porque en el corazón de la encíclica está el recuerdo de la iniciativa de San Francisco de Asís por visitar al sultán Malik en Egipto, en medio de la violencia de las cruzadas, y llamar a sus hermanos y hermanas a comprometerse por la paz en ese tiempo. Y en el capítulo 8 de la encíclica se va a tocar el complejo tema de la religión y la violencia, mostrando que Dios siempre es un Dios de paz y las religiones son cauces de paz. La violencia viene por la interpretación equivocada que algunos hacen de algunos textos religiosos. Bien, la encíclica tiene 7 capítulos. Voy llegando a mi tiempo, me avisan cuando me faltan 3, por favor. El primero es Las sombras de un mundo cerrado, que mira, digamos, las sombras más que las luces de un mundo fragmentado, dividido, cerrado en sí mismo. Esto es lo opuesto a una hermandad abierta o universal. Podemos en el diálogo volver sobre algunos de los temas que el Papa menciona allí, que va en contraluz del capítulo 3, que se va a llamar Pensar y gestar un mundo abierto. Los adjetivos cerrado y abierto están indicando la lectura de un signo de este tiempo y el aporte del Papa a una globalización que no cierre caminos, sino que abra puentes. Y voy al segundo que le tocaba a Ana María, y que es la iluminación evangélica de nuestra realidad mundial a través de una lectura creativa y universal de la parábola del buen samaritano. Esa es la clave evangélica, teologal y teológica de la encíclica. El centro de la nueva encíclica es un comentario a la parábola del buen samaritano que se titula Un extraño en el camino, capítulo 2. Todos nosotros sabemos que la novedad de esa parábola no es aportar a una definición de prójimo, que es lo que le pregunta el escriba a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Tema debatido entre las escuelas rabínicas del tiempo. Hasta dónde se llevaba el concepto de prójimo y por lo tanto a quién debía amarse.
La novedad de Jesús es que no da una respuesta teórica, sino que comenta una historia donde un samaritano, esto es, un hombre calificado como enemigo y hereje por parte de los judíos piadosos, se acerca a un hombre herido y tirado en el camino, tiene compasión de él con entrañas de misericordia y lo socorre solidariamente con varias acciones hasta dejarlo en el cuidado del posadero. La pregunta de Jesús al final reinvierte la pregunta del escriba. ¿Quién te parece que se hizo prójimo de él, del hombre tirado en el camino? El que tuvo compasión de él, respondió el escriba, anda y hace lo mismo, ved y haz lo mismo. Esto es, se redefine el amor al prójimo como una praxis de aproximación. Todo hombre es mi hermano y es mi prójimo cuando me aproximo a él a atenderlo en su necesidad. Y por eso los títulos de ese capítulo son el trasfondo judío del tema, la mirada a un abandonado, una historia que se repite a lo largo de la historia también hoy. El Papa tiene en el corazón permanentemente a los heridos que están al costado del camino o son descartados de los bienes del mundo actual, y también a todos los desplazados, refugiados, exiliados, que tienen que sufrir una marginación y necesitan ser atendidos con amor samaritano. En ese contexto pinta los personajes, que los conocemos, y nos invita a amar a un prójimo sin fronteras y dejarnos interpelar siempre por el forastero. Les leo un texto y termino esta introducción improvisada a toda la encíclica y a los 2 primeros capítulos. Fratelli Tutti 66. Miremos el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social, la fraternidad y la amistad como categorías para rehacer el tejido social. Es un llamado siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser. Que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás, y viene una linda oración: la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Varias veces va a mirar a este ícono iluminador en un mundo que duele, está en el corazón de su proyecto para renovar la humanidad en la pospandemia, y a mostrar que el samaritano nos presenta el rostro y el corazón de una fraternidad abierta y universal. Hasta aquí una pintura general. Las claves de lectura también que marcan a la encíclica en un contexto más global dentro del magisterio de Francisco. Una primera es que, no, aunque es una encíclica social, no deja por eso de ser eclesiológica. Es decir, lo social está dentro de una visión de iglesia y desde ahí ha de ser leída. Y además, como latinoamericanos sabemos que lo pastoral y lo social es fundamentalmente derivado de la misión de la iglesia, de su manera de ser, de su manera de pensarse. Y esto es algo distintivo que en otros contextos no se entiende y se suele tratar en lo que hemos visto de análisis de la encíclica como si fuese un documento fragmentado, aislado, aparte del magisterio de Francisco. Entonces, una primera clave de lectura es que en Francisco se abren 3 ejes. Un primer eje eclesiológico con 3 documentos, ¿no? Evangelii Gaudium, el discurso de los 50 años de la fundación del Sínodo de los Obispos y Episcopalis Communion. En ese eje eclesiológico encontramos ese modelo de iglesia en salida, en conversión pastoral y conversión sinodal. Luego viene un segundo eje, como Carlos ha explicado, esta conexión entre Laudato Si y la encíclica Fratelli Tutti.
Y este segundo eje sociocultural, y cuando digo sociocultural es en el contexto amplio, ¿no? Lo ambiental, lo económico, lo político, se cierra con esta encíclica que le da carácter de magisterio ordinario a lo que él ha venido durante su pontificado diciendo, y por eso es que la lectura no puede limitarse al texto, tiene que ser en paralelo con otros textos que ha ido escribiendo que completan la encíclica, y ahora veremos de qué manera. Y el tercer eje de su pontificado, que se abre con el último capítulo de esta encíclica, y es el eje misionero de Francisco, que mira más allá de Occidente y que pone sus ojos en un diálogo interreligioso mayor de el contexto pues, de la cristiandad. Entonces yo creo que aquí, en esos tres ejes, podemos descubrir esa primera manera de aproximarnos a la encíclica, ¿no? La segunda manera que nos da claves para poder leerla es que toda ella encuentra una unidad hermenéutica a partir de la relación entre pueblos y culturas. Esa hermenéutica de pueblos y culturas que ha sido desde el inicio hasta el día de hoy un eje concéntrico en Francisco que se va expandiendo cada vez más, pero sin el cual no se puede entender. Otra de las críticas que hemos podido leer fuera de ciertos contextos donde este estilo es usual, es decir, que en esta encíclica no hay como un orden en cuanto a la propuesta, ¿no? Y ciertamente el estilo es muy distinto a cualquier encíclica que hemos visto, incluso Laudato Si', pero el orden no está en el estilo, está en el modo como va girando en torno al concepto de pueblo y cultura los distintos temas, desde lo económico, lo político, lo social, lo religioso. Esa identidad sociocultural que representa la expresión pueblo y que desde el rescate de esa noción se quiere entonces hacer una propuesta eclesiológico-social, teológico-pastoral en función de la misión de la Iglesia. Al inicio, completando lo que decía Carlos del inicio de la encíclica, hay un concepto que es novedoso en el magisterio de Francisco, pero que tiene raíces en el posconcilio. Ese concepto de la fraternidad abierta, como dice él. Aquí recuerdo cómo Rahner, a inicios de los 80, escribe el famoso libro pequeño, muy rico, que se llama Amor a Jesús, Amor al Hermano. Y ahí Rahner, por vez primera, utiliza este concepto fraternidad abierta y se contrasta con otro que había venido de un libro de Ratzinger que respondió a conferencias que fue dando y luego fue publicado en los años 60, antes del concilio, donde la noción de fraternidad era una noción ad intra, es decir, entre los cristianos y en función de quien se haga cristiano, radicada en el bautismo. Para Rahner, esta apertura se caracteriza en dos elementos que aparecen acá con mucha claridad en Francisco y que marcan un cambio de época. Lo abierto tiene que ver con esa iglesia que se expone a la diversidad cultural a raíz, explica Rahner, de la movilidad, a raíz del intercambio de culturas y aquello que da inicio, como dice él, el concilio, el inicio del inicio de esta dimensión mundial cultural diversa de la iglesia. Entonces la fraternidad abierta es un concepto que trasciende la creencia religiosa, que trasciende a una forma de entender o expresar la fe y que conecta de manera horizontal con todas las personas, con todos los pueblos y con todas las culturas. Esto es fundamental porque es un concepto sociocultural donde lo soteriológico, es decir, la salvación, ya no se ve en función de la iglesia a sí misma, el otro que viene a la iglesia, la otra que viene a la iglesia, sino la presencia de esa iglesia como testimonio y credibilidad en el mundo, en diálogo con la alteridad, con las alteridades del mundo, con lo diverso, y en esa relación va construyendo su misión, va realizando su identidad.
Entonces, por eso este concepto me parece importante de resaltar. Y por último, la lectura que él hace de esta fraternidad quebrada, por llamarla así, que responde a los signos de los tiempos actuales, no puede leerse solo desde la encíclica, porque la encíclica fue escrita e interrumpida por la pandemia. Entonces hay dos textos que se completan. El documento que aludía Carlos sobre la fraternidad, que firma con el imán, ahí hace un análisis y es muy interesante, en conjunto, es decir, dos figuras religiosas, dos creencias, dos experiencias socioculturales distintas, y en el documento dice, juntos hemos discernido, y comienza un decantar de la realidad según como la ven. Cuando comenzamos con la encíclica, al inicio, se nos da ya esa visión que parece más negativa o fatalista desde la pandemia. Entonces, por eso hay que como decía al inicio, completar las lecturas de la encíclica en el marco de documentos que se hacen referencia, pero que no se integran completamente, pero que sin ellos no podemos entender lo que está en la encíclica. Entonces, en la lectura de los signos de los tiempos hay que tener en cuenta pues esos dos documentos, el documento de la fraternidad con esta encíclica en conjunto sobre la fraternidad. Bueno, pues primero agradecerles por invitarme a hablar en este foro, en el que el organismo sin duda más importante de nuestra iglesia latinoamericana presenta y nos reúne para recibir esta encíclica de nuestro Papa Francisco. Y creo que más allá de mi educación, hago esa recepción de este mensaje como mujer laica latinoamericana. Es decir, y es en ese sentido que hay algunas cosas que me gustaría señalar, pues aparte ya se dijeron cosas fundamentales. Pues me ha impactado una encíclica profundamente fundamental, creo yo, porque es una encíclica centrada en el amor entre todos los seres humanos y en este mundo que habitamos, ¿sí? Porque lo relaciono con la anterior. Amor que debe ser a cada ser humano, tomando en cuenta la gran diversidad, sea ella racial, sexual, etaria, de origen o pertenencia nacional. Sí, ese amor abierto del que hablaban anteriormente. Y por otro lado digo que es fundamental porque el amor es el eje de la doctrina cristiana. Evidentemente la encíclica, como el mismo Papa lo dice, no es un resumen sobre la doctrina, pero sí trata de enfocarnos en la dimensión universal que ya se señalaba y en la apertura a todos. Y nos invita a crear con hechos un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social. Lo otro es que lo enuncia, aunque como comentaba Rafael, se venía preparando antes, lo enuncia en un momento inédito de la historia universal, porque nunca habíamos vivido como hoy ante una dificultad que nos amenaza a toda la humanidad al mismo tiempo y que todos sabemos lo que está pasando en todas partes y que de alguna manera nos ha exigido también parar y tomar conciencia de nuestras falsas seguridades y ver nuestra incapacidad para responder de manera conjunta, a pesar de que hay tantas posibilidades de comunicación. Y en ese sentido, una pregunta sobre qué significa esta globalización. Una globalización que por un lado se afirma mucho desde el punto de vista económico, pero que está realizada tomando como base un sistema económico que se inicia así. Esta globalización, en general, yo diría hay tres modelos, se inicia desde el 16, pero en este momento nos ha permitido crear riquezas como nunca antes en la historia,
pero produce al mismo tiempo desigualdades e injusticias aberrantes. Y lo peor es que muchos economistas dicen que no es papel de la economía hablar de la distribución. Otra dimensión de la globalización, y sobre todo que se incentivó después, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, fue una preocupación por una mayor integración. Y la creación de organismos internacionales como las propias Naciones Unidas y sus diversos organismos, pero que hoy están siendo acechadas por las fuerzas y nacionalismos que profundizan las dificultades en las que viven las personas más vulnerables. Ante esto, Francisco nos propone retomar el sueño de una globalización misionera. Y yo creo que es la otra aspecto cuando uno mira la historia en su conjunto, es la globalización que propuso la catolicidad con todo el proceso de evangelización. Y ahí veo una cosa nueva, o sea, una manera de pensar la globalización de manera de acercarnos a las personas para llevarles nuestro mensaje, nuestra experiencia, pero al mismo tiempo abrirnos, es decir, no para imponer nuestro mensaje, sino para escuchar y entender la experiencia humana y abrirnos y aprender de la cultura diferente, porque solamente conociendo al otro podemos dialogar, ¿no? Para dialogar y así ser capaces entonces sí de pasar de proponer nuestro mensaje. Es decir, el tema de la inculturación que se ha estado presente en otras, incluso de otros mapas, pero el tema tan importante y esa experiencia, yo creo que recoge un poco esa experiencia misionera fundamental de los jesuitas, pienso, en Asia, en los jesuitas en América Latina, en las misiones. O sea, hay una tradición misionera que es importante reconocer, retomar. Y sobre todo con esa perspectiva de apertura, de escuchar, de escucha. El otro punto es que creo que la recepción, y ya tanto Carlos como Rafael lo han enunciado, es decir, debemos hacerla desde América Latina, es decir, cómo nos interpela a nosotros en nuestra situación, en nuestras circunstancias. Es decir, cómo ello nos obliga a profundizar en el amor como ese eje fundamental de la doctrina cristiana. Y entonces ahí voy a decir algunas cosas sobre los puntos que más lo que a mí me desafía. Ya Carlos hizo un poco un resumen de lo que es central de estos capítulos. A mí hay dentro del primer capítulo una cosa que me desafía mucho, es el referido a la conciencia histórica o la pérdida de la conciencia histórica. Y la conciencia histórica, es decir, esa manera como tenemos de conocer y de reconocernos en ese pasado. Y al mismo tiempo, él señala como hubiese una especie de sector dominante con un gran interés en que se desconozca, que no se le dé importancia y pensar que partimos todo desde cero. Y esto lleva al desarraigo y nos lleva a cerrarnos más. Lleva a esa cerrazón de que él habla en este capítulo. Al mismo tiempo, desde América Latina o desde América en general, desde toda nuestra América, vemos como nunca lo hemos visto quizás antes, desde muchas formas, desde muchas maneras, incluidas en las protestas sociales en todo nuestro continente, desde Chile hasta los Estados Unidos. Hay una enorme ansiedad, una búsqueda por tener una historia y una demanda de tener una historia inclusiva. O sea, repensar, tener otro tipo de conciencia histórica. Desgraciadamente, hasta hace muy poco, incluso en la academia, aunque yo diría, no puedo desconocer, desde la segunda mitad del siglo XX empieza a haber una revisión histórica importante, pero todavía la historia que se reconoce colectivamente y popularmente es la historia de los hombres blancos y con poder. Es decir, una historia que invisibilizó a las mujeres,
una historia que invisibilizó a los pueblos y a las naciones que aquí vivían antes de la llegada de los europeos, que desconoce el drama de lo que fue la esclavización de millones de africanos y la traída a América y las consecuencias de todo eso. Desconoce la enorme diversidad de humanidad que ha construido lo que somos hoy, pero también que omite las enormes cargas de violencia y de injusticia que se han seguido repitiendo. Y yo diría que incluso la historia de nuestra propia iglesia latinoamericana, en sus diversas etapas debemos hacer un esfuerzo mayor de recuperación, de reconocimiento y de conocimiento por empezar y de reconocimientos en ella. Es decir, con sus pecados y sus realizaciones. Es decir, esa debería ser una preocupación para que nos reconozcamos y podamos abrirnos al conjunto. Si nosotros mismos no sabemos quiénes somos, de dónde venimos y todo lo que hemos construido, es difícil que nos podamos al mismo tiempo abrirnos y entender la historia de otros grupos sociales que no hacen parte de nuestra experiencia de fe. Entonces, si no los conocemos, ¿cómo podemos amarlos? Si no nos conocemos nosotros mismos. Es decir, creo que en este tema del diálogo, este aspecto de la conciencia histórica está totalmente enraizado con esta preocupación por el diálogo y la posibilidad de entender al otro. En el segundo capítulo, como ya también mencionaba Carlos y también algo tomó Rafael, es muy hermoso porque nos trae el llamado para vivir de verdad ese amor en el encuentro con el otro, en los momentos que más nos necesita. La parábola del samaritano nos interpela profundamente cuando hoy hay tantos heridos por los caminos en nuestra América Latina. Por ejemplo, la situación de tantas personas migrantes que por razones diversas se ven en la urgencia de buscar otro espacio. Pienso hoy en la migración de personas venezolanas, centroamericanas, de los bolivianos en Argentina, cubanos por todo el continente, y en la dificultad también que tenemos a veces de recibirlos y atenderlos. Pero también en el desafío que se nos viene encima, justamente cuando estamos a puertas de una situación dramática que nos va a dejar esta pandemia. O sea, vivimos, y se está profundizando una enorme crisis económica, social y política. O sea, los datos que están dando, por ejemplo, en el caso económico, es que retrocedemos unas cuantas décadas, sobre todo en el tema de pobreza. Eso nos exige repensar y poder proponer un nuevo diálogo social que nos permita curar tantas heridas y tantos dolores de violencias e injusticias que son las que anidan el racismo, el machismo y toda esa cultura del descarte, del cual tantas veces nos ha hablado Francisco. También nos trae en ese capítulo el encuentro de Jesús con la samaritana, donde él nos hace una pedagogía de cómo practicar esa cultura del encuentro. O sea, Jesús nos hace una pedagogía de cómo practicar la cultura del encuentro, esa que nos pide el Papa Francisco. Es decir, como no tenerle miedo a la diferencia, sea la diferencia nacional, en este caso la samaritana, o sea, a través de cruzar la frontera, sea la diferencia sexual, sea la diferencia de condición social. Jesús, al acercarse a pedirle agua a la samaritana, rompe radicalmente con la cultura de su época. No solo por el encuentro de una persona de otra nacionalidad, sino porque rompe con el machismo que todavía no logramos vencer. Y creo que Carlos hablaba antes muy bien, por cierto, sobre el tema de la pobreza, y creo que ese elemento ha sido central en el cristianismo, y eso de demostrarnos todos con la misma igualdad y la misma dignidad, pero por otro lado, también fue la novedad del cristianismo,
fue esa relación varones y mujeres, que no reciben. Yo diría que ahora que si tuvimos los primeros siglos, ha habido mujeres excepcionales en la vida de la iglesia, pero es ahora que lo estamos viendo como con urgencia de replantearlo otra vez entre nosotros. Entonces, yo decía, Jesús nos ofrece un camino para recrear el diálogo entre los diferentes, y particularmente el diálogo entre los hombres y las mujeres, que yo creo que es un diálogo fundamental en el restablecimiento de cualquier proyecto humano. Si no hay diálogo entre varones y mujeres, se acabó esto, se acabó, no podemos seguir para adelante. Es un diálogo que es esencial desde la construcción de la familia hasta todas las organizaciones sociales, políticas y obviamente eclesiales también. Si no combatimos el machismo y la falta de ese diálogo, es imposible que demos espacio al nacimiento y al florecimiento de la amistad social, en la sociedad y en la propia iglesia. Y para terminar, me parece que es el inicio para pensar y gestar lo que nos pide en el tercer capítulo, que es un mundo abierto que propone en el tercer capítulo. Él nos dice que desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando la persona sale de sí misma y va al encuentro de la otra. Es entonces, es necesario entonces de promover y fortalecer la capacidad de empatía que podríamos realizarnos, que si es así que podemos realizarnos como seres humanos, crecer y construir lazos para acoger a otras personas, poder cuidar de nuestra casa común. Es decir, crear una experiencia social y política que nos permita reconocer y respetar los derechos de todos y de todas y entender y solidarizarnos con las necesidades para que desde otra lógica todos tengamos un espacio donde vivir, participar con nuestro trabajo en la construcción social. Por eso yo creo que evidentemente él ya lo ha dicho y a lo largo en los otros capítulos, seguramente ahora en el diálogo va a volver a salir, o Carlos y Rafael van a insistir más, hace un llamado, sobre todo a los laicos, a la participación política. Porque, es decir, yo diría que entre todos tenemos que repensar otro mundo, un mundo nuevo, que es lo que un mundo donde ese amor social se viva y se viva en plenitud. Gracias. Un eje que nos permite como darle también unidad a estos capítulos a los que me voy a referir, nuevamente insistiendo en la dimensión eclesiológica, que la podemos ver en dos expresiones que conocemos, pero que expresan un poco el sentir de la encíclica, ¿no? La iglesia en salida, pero con una expresión que aparece en Evangelii Gaudium adicional cuando dice de sí hacia el hermano. Allá hay una primera forma de entender que ya ese concepto incubaba de alguna manera esa dimensión fraterna. Y esto es interesante porque cuando el Papa da su primera bendición en la Plaza San Pedro, yo estaba en ese momento trabajando en Roma, y el discurso que da en la bendición incluye la expresión fraternidad usando 3 elementos. Dice obispo y pueblo, o sea, toda la eclesiología del pueblo de Dios, el obispo, que en este caso el obispo de Roma, el pueblo de Dios, que es el Papa, los obispos, el clero, los fieles en general. Entonces estamos en una primera dimensión donde él dice un camino de fraternidad a ese nivel, luego dice un camino de fraternidad y plantea el segundo nivel, iglesia de Roma, iglesias locales. Todo esto lo dice él en ese momento de la bendición. Fíjense cómo ya antes de Evangelii Gaudium viene puesta esta fraternidad como en un marco eclesiológico. Y en la tercera dimensión, al final, cuando dice para que haya una gran fraternidad, o sea, más allá de las fronteras de la iglesia, para que la iglesia se presente al mundo en esa construcción de la fraternidad.
podemos entonces hablar de ese nosotros eclesial, esa iglesia en salida de sí hacia el hermano, ¿no? Luego, en el tema de ese entenderse la iglesia, en el tercer nivel de la fraternidad que hablaba antes, en el mundo actual, en el capítulo 3, da una clave que también nos ayuda a discernir en el contexto de la globalización que se propone desde la encíclica. Y Francisco entonces hace uso de una expresión que se viene trabajando desde hace algunos años de una manera cada vez más usual, que es la globalocalización frente al globalismo. Es decir, no hay una posición donde haya una globalización cultural homogeneadora, que entonces sería aquella que nos quiera hacer todos iguales. Tampoco hay un localismo desde el punto de vista de mi propia cultura es la que vale más que las otras. Hay una globalocalización, lo cual implica que ya no podemos descartar la realidad global en la que vivimos, pero tenemos que preservar las realidades locales que hemos olvidado, que hemos herido, ¿no? Y esto se conecta con otra imagen que en el 2003, 10 años antes de ser papa, en la Catedral de Buenos Aires, en el Te Deum, dice el pueblo herido y lo relaciona con la parábola del samaritano precisamente. Y es la primera vez donde habla de una noción que no es individual, sino precisamente colectiva, el pueblo como el pueblo herido, como ese caído, como ese que ha sido quebrado y que necesita de la sanación. Entonces aparecen distintas nociones que son, que se van entrecruzando, ¿no? El pueblo pobre, local, el pueblo entendido como nación en esa confluencia de cultura local y global, el pueblo entendido como esta visión del pueblo herido, es decir, el pueblo que sufre y dice en la homilía, de la institucionalidad, de la falta de institucionalidad. O sea, está hablando de una realidad social, económica y política. A eso es que se refiere cuando dice el pueblo herido. Y luego el pueblo fiel que conocemos todos, pues que es el pueblo ya creyente, ¿no? Estas cuatro dimensiones se van entrecruzando. Por eso entonces cuando en este capítulo 3 y también como en el último, en el otro que me correspondía, en el capítulo 7, habla de las realidades locales y una de ellas es la migración, por ejemplo, como decía Ana María. Hay que comprenderla en la encrucijada de esas cuatro dimensiones de pueblo. Es decir, el migrante que es fruto de un pueblo herido, de una institucionalidad quebrada, que hace que haya una migración forzada. Por otra parte, el migrante que es, en el caso latinoamericano, un pueblo creyente, un pueblo fiel que camina hacia afuera, que va en éxodo, en exilio. Por otra parte, ese pueblo entendido como el pueblo pobre que huye en busca de un futuro mejor, lo que el Papa insiste tanto que el trabajo es lo central para poder salir de la pobreza, y ese pueblo entonces como nación, es decir, como el migrante en otra cultura que no es la suya, no ha de perder lo propio a la vez que se integra algo nuevo. Y ahí entonces Francisco habla de esta recreación de las culturas en un proceso siempre relacional que va en crecimiento, o sea que las culturas no son cerradas. Por eso pues lo que me parece a mí importante en estos capítulos es que cómo sería la respuesta. La respuesta viene entonces de un replantearse de lo político, la acción política. Y aquí es donde se da un elemento interesante, porque cuando hablamos en la encíclica, al menos de la acción política, se está refiriendo nuevamente a cómo reconstruir el tejido sociocultural desde esa condición de ser pueblo. Y precisamente porque alerta que esa expresión es la que hoy en día se ha desgastado, se ha perdido la democracia. O sea, fíjense, lo contrario a lo que muchas veces se nos dice o escuchamos, ¿no? Por decirlo de otra manera, las causas de esa pérdida que él habla de la democracia, las ubica ya no en izquierdas y derechas, sino en populismos y liberalismos.
es un esquema distinto. Muchas veces que se ha dicho que si el Papa es de izquierda, no, que si el Papa... En esta encíclica queda muy claro su discernimiento de lo político. Populismos, liberalismos, es decir, dos tendencias que anulan al pueblo, sea como masa o sea como individualidad fragmentada. Por eso la propuesta de él no es rescatar el pueblo como en una tendencia populista, sino el pueblo en la tendencia sociocultural. Y aquí conecta con algo que en Venezuela Pedro Trigo viene escribiendo desde hace más de 30 años o más, que es esta dimensión sociocultural del pueblo sujeto histórico. Y eso tiene que ver con la reconstrucción de la política, porque si la política no conecta de nuevo con la realidad sociocultural, es decir, con los valores, la cosmovisión, el lenguaje, el estilo de vida del pueblo, pues la política se desgasta, se pierde, y lo que pone la encíclica como muy claro es que se pierde la misma democracia, que es lo que está en juego hoy en día. Entonces creo que en este marco de lo político, en el fondo Francisco plantea la redención de la política, la necesidad de redimir la política. Y eso va en conexión, y con esto termino, que se replantea la opción por los pobres en esta encíclica como una opción de la política por los pobres, no una opción partidista, que es muy distinto. Es decir, que todo el accionar político en función del progreso humano, del bienestar, del bien común, tiene que medirse, tiene que pensarse, como dice la encíclica, desde los últimos. Es decir, desde los pobres, y da una clave que ya la había dado muchas veces en discursos. Si no se soluciona el problema de la pobreza, de la inequidad, pues no habrá nunca paz social. Es decir, que hay un discernimiento acá, pues que es bien interesante profundizarlo, y creo que en eso pues queremos que todos la lean con pausa y con detenimiento, porque es una encíclica donde se habla con una claridad de la instrumentalización ideológica de los pueblos y sus culturas. Creo que es una encíclica que es difícil de entender fuera de América Latina. Y en esto insisto porque las mismas expresiones de populismo y liberalismo no se entienden igual en América Latina a como se pueden entender en otros contextos y regiones. O sea, que tenemos que hacer un esfuerzo de cómo traducir y explicar esto en contextos, porque es una encíclica cargada de un lenguaje, de una energía y de un sentir latinoamericano, de una vivencia que tiene que decirle al mundo más allá de las categorías que nosotros usamos. Pero esa clave, la desideologización de la noción pueblo, su recuperación sociocultural, su reto para la redención de la política y la acción política, son claves que nos va dejando clara la encíclica en este mundo quebrado. Los capítulos 5, 6 y el 8. Trataré de ser lo más breve posible. Creo que hay que ver algunos capítulos por binomios. Por ejemplo, es claro que el 3 y el 4 juegan con la palabra abierto, mundo abierto, corazón abierto. No basta abrir el mundo si no abro el corazón, como es samaritano. 3, pensar un mundo abierto. 4, un corazón abierto al mundo. El 5 y el 6 es otro binomio, porque el 5 habla de la política y del amor político, y el 6 habla de la amistad social. Rafael dijo lo central del capítulo 5, donde el Papa propone una sana política inspirado en algo que siempre ha dicho como obispo y como Papa, y que se remonta a Pío XI y a toda la tradición de la doctrina social de la Iglesia sobre la caridad o el amor como la forma más plena de amor, porque no es el compromiso con uno, sino con toda la polis, amor político, sea la ciudad, sea el país, sea el mundo entero. En este contexto, el amor político es visto como el amor que se compromete con los miembros de la poli o los conciudadanos en una ciudadanía abierta, queriéndolos y trabajando por ellos como hermanos, como hermanas. Número 180.
Rafael indicó algo original que está al comienzo del capítulo 5, un discernimiento de los populismos y los liberalismos y sus neopopulismos y neoliberalismos. El que quiere entender lo que piensa el Papa Francisco sobre pueblo popular y populista, lea a partir del número 172 y le va a quedar muy claro. Y eso va a permitir no caer en las redes de discursos ideológicos que le hacen decir al Papa lo que no dice, sea porque son populistas, sea porque son antipopulistas. Si hay un signo claro, yo lo he dicho en España y en Italia, si hay un signo claro de que el Papa es popular, pero no populista, es su posición frente al tema migrante, porque los populismos nacionalistas cierran el país a los otros, a los diversos, a los extranjeros. Bien, aquí hay mucho para hablar y Rafael ha dado distintos aspectos de la realidad del pueblo que se pueden reflexionar allí. El Papa presenta el amor político como el corazón de un compromiso capaz de rehabilitar la política al servicio del bien común. Esto digo del capítulo 5, hay mucho más. Otra cosa que digo del capítulo 5 y que para mí convierte a esta encíclica en una nueva Pacem in Terris. Pacem in Terris fue la encíclica de Juan XXIII en el año 63 sobre la paz en la tierra y los 4 pilares de la paz: verdad, libertad, justicia y amor. Es que ya Juan XXIII, hace 60 años, planteó la cuestión de alguna autoridad internacional al servicio del bien común mundial. No de una autoridad unipersonal, sino de estructuras de poder compartido y multilaterales entre las naciones al servicio de la justicia y la equidad y de la paz a nivel mundial. El Papa retoma este tema que es característico de la doctrina social de la Iglesia desde el 63 en adelante. Sobre el capítulo 6, digo que nos estaba faltando un desarrollo sistemático de lo que el Papa entiende por cultura del encuentro. Ahí lo tenemos. Es el capítulo 6, diálogo y amistad social. ¿Por qué? Porque estaba sugerido en la Evangelii Gaudium 2.20, una cultura del encuentro en una plural armonía, y luego en muchos fragmentos de discursos e intervenciones. Si algo tiene esta encíclica, y Francisco lo dice en la introducción, es que sistematiza y ordena muchas enseñanzas que ha dado en distintos contextos y los presenta sobre el eje de la fraternidad y de la amistad. La cultura del encuentro está perfectamente resumida como un estilo de vida que se hace cultura en un pueblo en el número 215. Es excepcional ese número. Si esta noche leen algo, lean la primera oración del 215. ¿Por qué? Porque el Papa, que en sus enseñanzas no solo cita a los episcopados nacionales o regionales, asumiendo el magisterio de ellos, sino que también cita místicos y artistas, en el 2.15 esta frase: la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. ¿Eso es de un místico? ¿Eso es de un teólogo? ¿Eso es de un filósofo? Eso es de Vinícius de Moraes. ¿Hay brasileños aquí? Del gran poeta, compositor y cantor Vinícius de Moraes y de su Samba de la Bendición del año 1962. La vida es el arte del encuentro que se debe hacer cultura en un pueblo. A partir de aquí, todo lo que Francisco dice sobre el diálogo, sobre la necesidad de alcanzar consenso en base a la verdad, mirada desde distintos puntos de vista, que se convierta en suelo común para construir una patria y un mundo de hermanos, y la cuestión de que esto requiere un pacto cultural, número 219,
importante decirlo hoy, donde el Papa hizo un mensaje por video que pueden ver todos sobre un nuevo pacto educativo global. Un pacto cultural, un pacto educativo son necesarios para cambiar la cultura individualista hacia una cultura fraterna de la amistad social. Por último, el capítulo 8 vuelve a mirar todo esto desde el prisma específicamente religioso y en ese marco desde la fe cristiana. Se llama Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Y allí el Papa dice que uno se pregunta por la cuestión del fundamento último de la fraternidad. Y cita a Benedicto que no basta la razón en sus diversas formas, filosófica, política, científica, para poner un fundamento del todo firme para mirarnos y tratarnos todos como hermanos. Aunque buscamos ese fundamento racional, que es sostén de la vida política de todos. Por eso, va a lo que aportan las religiones, especialmente las monoteístas, a que el fundamento de la fraternidad humana universal es el reconocimiento que provenimos y venimos de un Padre común, Padre de todos. Esto estaba en la declaración con el gran imán. Yo recuerdo a Puebla en el capítulo de la eclesiología, cuando habla de la iglesia como familia. El ser humano no ha podido construir una fraternidad universal porque nos cuesta reconocer que provenimos de un Padre común. El Padre de Jesús, el unigénito, el Dios unigénito, que se hizo primogénito de muchos hermanos, y nos ayuda a nosotros a decirle a Dios, Padre nuestro, no mío, no tuyo, Padre nuestro. En este contexto hay una relectura de las tres grandes banderas de la modernidad expresadas en la Revolución Francesa que tienen raíces cristianas. Si algunos acentuaron la libertad menoscabando la igualdad y otros la igualdad debilitando la libertad, solo en la filiación y la fraternidad se reconoce la dignidad plena de cada hijo libre y la base común de una lucha por la igualdad y la equidad de todos los hermanos. Dice que este fundamento cada religión lo perfila de un modo y que así la identidad cristiana lo hace a partir de la fe en Jesucristo, del sentido de familia de Dios e incluso del amor a la Virgen como madre de todos. Termino, aquí está la cuestión de religión y violencia que no puedo resumir, que fue objeto de dos grandes documentos de la Comisión Teológica Internacional y de la enseñanza de los papas anteriores, pero quiero terminar con los íconos de la fraternidad. Perdón. La fraternidad es el modo más pleno y la respuesta evangélica al desafío de la alteridad. La forma más plena de mirar al otro y a la otra es como hermano y hermanas. El Papa termina con los íconos de la fraternidad y con dos oraciones. Una oración que puede rezar toda persona religiosa y otra oración ecuménica que podemos rezar los cristianos de distintas iglesias. Pero antes presenta las figuras no solo de San Francisco de Asís, sino de dos cristianos de otras confesiones, Martin Luther King y Desmond Tutu. Y luego presenta la figura de Mahatma Gandhi y finalmente presenta la figura de Carlos de Foucault, quien quería verse en el espejo de Cristo como un hermano universal. De tal manera que no solamente hay ideas y sentimientos, sino testimonios y figuras que nos ayudan a ser mejor hermano de todos y de todas. Gracias. Para terminar este encuentro, entonces voy a pedir a Monseñor Ángel Garachana, puede abrirnos su micrófono, Monseñor Ángel, para unas palabras del cierre y darnos la bendición en esta noche en que terminamos. Gracias, Monseñor Ángel. Dios Padre nuestro, te reconocemos como Padre, nos sentimos verdaderamente hijos e hijas tuyos y por tanto hermanos entre nosotros.
Queremos vivir como tales, como hermanos, amarnos de corazón, con palabras y con obras, para así construir entre todos un mundo donde verdaderamente no nos falte a nadie, ni lo necesario para el cuerpo, ni lo necesario para el espíritu. Que lo aprendido en esta tarde nos motive para seguir profundizando en el mensaje que tu siervo el Papa Francisco nos ha dirigido, que la acojamos con espíritu abierto, profundicemos en ella y sobre todo, como el buen samaritano, la pongamos en práctica, que vayamos y hagamos lo mismo que el buen samaritano hizo. Para ello, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.